Noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿De verdad, de verdad? Más o menos bien. Bueno, yo quiero orar para que iniciemos la enseñanza que vamos a tener en el día de hoy, para que el Señor nos hable y salgamos de aquí bendecidos. Si no vinimos bien, nos vamos bien. Está bueno así, ¿verdad? Bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Te pedimos, mi buen Dios, que en esta noche salgamos edificados de aquí, Señor, y hemos venido a aprender tu palabra, a crecer en conocimiento de tu persona, Señor. Yo te pido, Padre, por mis hermanos que están aquí, que han venido a escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que podamos de una forma espiritual edificar, Señor, edificarnos a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, y que tú nos guíes, Señor, en todo tiempo, en aquellas cosas que no podemos ver o entender. Y te pido, Padre, que tu palabra impacte en nuestro corazón, que tu palabra transforme nuestras vidas y que podamos cambiar nuestra mente, así como Cristo era diferente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy yo quiero compartir un tema que se llama Creciendo en Luz, ¿verdad? Y antes de entrar en el tema, quiero hacer la clase de hoy un poquito más práctica y le voy a pedir su participación, porque es muy importante cuando estamos dando una clase, siempre hay curiosidad. Y yo siempre digo que muchas veces tenemos miedo de demostrar la ignorancia que tenemos, y todos tenemos ignorancia, todos somos ignorantes en áreas, en muchas áreas. Creo que somos más ignorantes que sabios, vamos a decir, o conocimiento tenemos menos que lo que tenemos de ignorancia. Entonces a veces uno no aprende quizás por decir, no sé si mi pregunta no tiene sentido, ¿verdad? O si al hablar va a parecer como ilógico, por ejemplo, ¿verdad? Uno dice, hay preguntas que parecen tan simples pero son tan profundas, y al preguntarla o al venir la pregunta uno da la respuesta y la persona dice, oh, no lo había visto así, y ahí Dios también obra. La razón por qué yo me gusta que hagan preguntas es porque yo sé que hay curiosidad. Siempre digo que la pregunta debe ser directamente de lo que estamos hablando para no entrar en apocalipsis, ¿verdad?, en profecías y en sueños, sino algo para salir edificado en lo que Dios tiene para nosotros. En el tema de hoy, yo quiero leer Proverbios 4, verso 18, si usted me acompaña. Proverbios 4, verso 18. ¿Cómo se siente la temperatura hoy? ¿Está frío, caliente o está bueno? ¿Puedo apagar ese aire? ¿Sí? ¿Sí lo puedo apagar? Proverbios 4, verso 18. Si pueden leer conmigo, ¿están ahí? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Saben lo que es una aurora? Todos saben lo que es una aurora, ¿verdad? Ok. Dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí el sabio Salomón utiliza un ejemplo, y siempre los proverbios, o mayormente, tienen dos líneas en el párrafo, si notan. La primera es un ejemplo, un símil, y la segunda es una comparación. Al principio está ejemplificando cuando una luz va en progreso. Ahora, todas las luces cuando se encienden llevan un progreso. Lo que pasa es que hay algunas, en el caso del sol, es gradual y es bien lenta, ¿verdad? Pero en el caso de una lámpara, cuando la encendemos, es tan rápida que no se puede ver el progreso de tinieblas a luz, solamente vemos la oscuridad y la luz. Entonces, pero sí hay un progreso, hay un crecimiento en cuando la luz sale. Cuando nos sentamos en un lugar, vamos a suponer, donde el sol va a salir, yo no sé quién ha podido ver la salida del sol, no sé quién se ha sentado frente. A mí no me ha tocado, lo he visto por videos, nunca me ha tocado, pero siempre que el sol va a salir,
primero está bien oscuro, pero luego antes de salir el sol ya se ve el reflejo de la luz, se ve el resplandor. Luego se ve un poquito del sol y luego sale de una manera que ya no hay sombra en esa zona, en esa área. Y cuando Santiago habla de Dios, habla del Padre de las luces. Y cuando dice de las luces, podemos asumir que está hablando de las estrellas, de la luna, del sol, de todo lo que es luz, incluso del entendimiento que saca lo que está escondido. Pero también habla de que Dios es luz, literalmente. La palabra dice en Apocalipsis que en aquel día no va a haber sol ni luna, ni vamos a necesitar nada de eso porque la luz, la gloria de Dios va a iluminar el cielo. Imagínense. Pero cuando vemos ese ejemplo de la oscuridad a la luz, lo podemos utilizar en el ejemplo de cuando el Señor dijo, hágase la luz. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero cuando el Señor dijo, hágase la luz normalmente lo que hace es que manifiesta todo lo que está escondido. El día que aceptamos al Señor, eso pasó en nuestros corazones, dice 2 Corintios 4, que nos iluminó el corazón, o sea, la gloria de Dios, y sacó la verdadera condición que teníamos. Antes que usted y yo escucháramos el Evangelio, vivíamos una vida y nuestra vara de medir, si puedo llamarle así, era la prosperidad económica o la sanidad física. Eso era lo que utilizábamos para decir estoy bien. Pero cuando vinimos a Cristo nos dimos cuenta qué tan mal estábamos, aunque pudiésemos estar económicamente bien y saludables también a la vez. Nos dimos cuenta qué tan mal estábamos. ¿Por qué? Porque vino la luz. Entonces la luz, podemos decir que es lo que ilumina, lo que manifiesta todo. Por ejemplo, hay personas que se le pierde algo en la casa y normalmente con la luz, nadie lo hace con la luz apagada. Nadie dice, apaga la luz para buscar lo que se perdió. Se dice, prende la luz, préstame la linterna o esperemos hasta mañana a ver si lo encontramos. A veces, yo me acuerdo cuando yo era niño, si tenía algún juguete y salía con mis amigos a jugar en la tarde, ya cayendo la noche, durábamos horas buscando algo que se perdió, ya sea dinero, una moneda, un juguete. Yo recuerdo que siempre decíamos, mañana a la salida del sol venimos a buscarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el sol va a iluminar lo que se perdió y va a ser más fácil esto. Bueno, ya hemos estudiado de que la luz en la Biblia no solamente habla de la luz que podemos ver ahí que alumbra, sino habla de las tinieblas en nosotros como pecadores. Pero también simultáneamente nos va enseñando que es luz de entendimiento. Por eso se utiliza la palabra iluminado, una persona inteligente, porque entiende más. Entender es conocer más, ¿verdad? Bueno, en este proverbio, Salomón está usando un ejemplo increíble, pero yo quiero usar este ejemplo y yo tengo 3 puntos vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del progreso de la luz, vamos a hablar de los tiempos, y no hablando de los tiempos proféticos, sino de los tiempos en nuestra vida cristiana y permanecer en luz. Esos son los 3 puntos que voy a tocar. Hablando del progreso de la luz, la Biblia habla de lo que es tinieblas. En otras palabras, oscuridad o ceguera se puede utilizar ese término, porque una persona ciega ve negro, o sea, no ve blanco, sino negro. Y los ojos, también la palabra lo utiliza como la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Lo que los ojos físicos ven es lo que alumbra todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, si usted y yo miramos cosas de fornicación o pornografía, lógicamente los ojos están viendo algo, pero están entrando tinieblas en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Pero si vemos la palabra, si vemos lo que Dios hace, si vemos la grandeza de Dios, lógicamente nuestro cuerpo está lleno de luz, porque nosotros respondemos en percepción a lo que vemos con los ojos. Si una persona vive, por ejemplo, creo que en Alaska hay lugares donde 6 meses son de oscuridad y 6 meses son de día. Entonces, ahí el que vive allí tiene una percepción diferente a nosotros. Si nosotros vamos a ir de vacaciones, va a ser impactante a nosotros porque uno dice, wow, no amanece aquí, el tiempo no pasa, aunque la aguja va dando vueltas, el tiempo no pasa porque el sol está debajo de la tierra dando vueltas. Pero llega un momento donde a través de los tiempos el sol sube y son 6 meses de luz. Entonces, no sé si lo han visto en videos o lo sabían, pero nuestra vida cristiana, el Señor también la utiliza para ejemplificar la luz. Por ejemplo, ¿cuántos tienen hoy más luz que meses o años atrás en conocimiento? Bueno, todos, ¿verdad? Hemos crecido, hemos aprendido. Pero
hay cosas que como humanos podemos decir, por ejemplo, si tenemos una percepción, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, podemos decir, he aprendido mucho, ¿verdad? He aprendido tantas cosas, y yo tengo un dicho que le digo a la gente, he aprendido mucho, pero sé poco. En otras palabras, aprendemos mucho, pero nos falta tanto por aprender. Entonces, el conocimiento es como la luz que va en progreso. Por eso aquí Salomón dice que nuestras sendas, aquí sendas son los caminos en los que andamos, de los justos. Dice, es como la luz de la aurora. La luz de la aurora va en crecimiento progresivo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí él utiliza dos cosas en el ejemplo. El caminar del justo con el progreso de la aurora. Sí pueden notar cómo dos cosas que parecen diferentes, pero aquí tiene sentido. Bueno, dice que el camino de los justos, el que camina en justicia es el que camina en la palabra. Incluso, fíjense lo que dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, pero lumbrera al camino. Ahora, ¿por qué el camino es diferente o el caminar es diferente al camino? Porque el camino es un lugar, un objeto, es un pedazo de camino, vamos a decir. Pero el caminar es una obra hecha que al caminar vamos creciendo en conocimiento, porque vamos experimentando cosas. Yo voy a tratar de usar este ejemplo a ver si le ayuda. Vamos a imaginar el camino de la vida no como solamente pasos, sino como las cosas que van pasando, que vienen a nuestras vidas. No solamente caminar, eso también, pero por ejemplo, cuando le llega una noticia, buena o mala, eso es algo que vino a nosotros. Entonces, van notando que vamos avanzando en la vida. Salomón decía, el que más conoce, más sufre, porque saber mucho es mucho sufrir. Si usted tiene 3 hijos, solamente son 3 problemas. Si tiene 15 hijos, son 15 problemas. Entonces Salomón sabiamente dijo, el que mucho sabe, mucho sufre, porque aunque se saben muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces vamos a imaginar el camino de la vida como las cosas que nos pasan, los caminos que andamos, las experiencias que pasamos, los lugares que frecuentamos. Ese es el camino de la vida, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, cada vez que vamos avanzando, porque hay forma de avanzar en el sentido de usted puede o caminar, o puede avanzar en progreso, estudiando, puede avanzar en crecimiento de tamaño, hay miles de formas de avanzar. Pero vamos a pensar en lo siguiente, cuando vamos avanzando, vamos adquiriendo experiencias, pero se van presentando en cada experiencia 2 opciones, en todo. Por ejemplo, si se le aparece una persona que le quiere vender algo falsificado, ¿cuántas opciones tenemos allí? Solamente, o lo compra o no. Si usted ve un hoyo, ¿verdad? Y hay un camino por acá, ¿cuántas opciones hay? O atravieso el hoyo o no lo atravieso. Cuando viene una mujer y se insinúa, ¿verdad? En adulterio, fornicación y se le pone delante, son 2 opciones, o cedemos o no. Bueno, el camino ancho o el estrecho, son 2 opciones, o el de tinieblas o el de luz. Entonces, en cada experiencia que vivimos, debemos de tener la lámpara de la palabra para saber lo que vamos a responder en cada decisión. Porque en cada obra que hacemos, Dios va a pedir cuentas, sea buena o sea mala. Ahora, suponiendo que digamos, cometí un error, pero era por ignorancia. Y creo que han escuchado que hemos dicho que Dios no justifica al ignorante como inocente. La palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿por qué nos falta conocimiento? Hay 2 formas. Dios entiende que estamos creciendo en conocimiento. Él no nos exige que entendamos todo. Pero si estamos ignorando el conocimiento o no estamos buscando el conocimiento, ahí hay una condenación, ahí hay ya un castigo o una consecuencia. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar la luz de la palabra para aprender. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a algo de día, quizás a las 12 del día, en tomar una decisión y no podemos ver la solución? ¿Cuántos yo creo que todo el mundo. Tenemos una situación, exacto, si tenemos el pulpos aquí, o 100 pies, ¿verdad?, para levantar las manos. Bueno, Isaías, no recuerdo el texto, pero dice que hay las tinieblas de los que son pecadores y rechazaron al Señor, dice que andan a tientas como de noche, cuando el sol está en el centro del día. O sea, en el mediodía andan o atentando se dice, ¿verdad? Tocando las paredes. Y
Imagínense eso, andan ciegos con el sol en el centro del cielo. Cuando el sol está en el mediodía, es donde si usted pone un dedo hacia el sol le da por arriba, no hay sombra, porque le está dando en todo el área. Es el día más claro, el mediodía, porque el sol está en el centro. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la cruz tuvo un tiempo de luz y un tiempo de tinieblas? ¿Se acuerdan que se oscureció el cielo? La luz se fue. En ese momento, esa palabra refleja lo que es, no refleja, sino nos enseña que cuando Jesús murió, todo se apagó. Esa fue la idea, de que Él murió, todo se apagó, porque Él es la luz. Y fue podemos decir en ese momento que cuando el dador de vida murió, fue Cristo, porque Juan 1 dice que Él es la luz. Incluso lo vamos a leer, vamos a buscar a Juan 1, para que vean aquí el ejemplo de Juan. Juan 1. Fíjense lo que dice aquí. Ahora, Juan está utilizando aquí un ejemplo de Génesis, si lo pueden notar. Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, cuando Jesús viene a la tierra, Juan está tratando de decirle a todos que ese es el Creador, ¿verdad? El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿qué dice? Fueron hechas por Él. Y luego fíjense lo que dice. Esta parte me impacta mucho porque dice lo siguiente. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, notan en ese texto de que todo lo que existe fue por medio de Él, de Dios, en este caso Jesús. Pero sin Él, nada existe. Cuando Él murió, se fue la luz, ¿verdad? Miren lo que dice el 4. En Él estaba la vida. Y la vida, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. Ahora, fíjense como también la palabra luz se utiliza aquí como vida. Porque vamos a pensar en dos grupos. Por ejemplo, hay un grupo de cosas como la maldad, la oscuridad, la muerte, la necedad, la falta de entendimiento. Eso categoriza todo lo que es el pecado. Pero cuando vemos la parte de lo que es lo santo, es la luz, es la vida, es el entendimiento, la alegría, el gozo, la paz. Y notan que hay dos grupos. Cuando el Señor creó la tierra estaba todo en desorden. Cuando vino nuestra vida estaba también en desorden. Y el Señor tuvo que arrojar luz en áreas que usted y yo no veíamos. Cuando alguien le predicó, ¿cuántos de ustedes, yo me incluyo, pero voy a hacer la pregunta a ustedes, rechazaron el Evangelio más de 100 veces? Lo rechazaron al predicarles, ¿verdad? Bueno, le hablaban y usted no decidía. Incluso le decían cosas y usted decía, o sea, comenzamos a buscar argumentos y él no peca. O sea, yo soy malo como tú también eres malo. Y comenzábamos a decir cosas por ignorancia, porque no veíamos la condición real en la que estábamos. Pero el día que abrimos el corazón, el Señor le arrojó luz. Y yo no sé si muchos lloraron ese día que aceptaron al Señor. Yo recuerdo que yo lloré como un niño. ¿Por qué? Porque evidenciaron mi vida. Me vi tan pobre, tan débil ante el Señor, porque cuando el Señor alumbró mi vida, me vi como un cadáver. Me vi, digo yo, wow, yo pensé que estaba bien, pensé que iba camino al cielo, ¿verdad? Y es ahí donde muchos de nosotros nos equivocamos. Ahora, oigan bien, tenemos la luz en aquel día que fuimos salvados. Hoy estamos creciendo en luz para ver cada día más nuestra desnudez y ver qué tan débiles somos. Cada vez que venimos a la palabra, nos vamos con la cabeza, ¿verdad?, hacia abajo diciendo, wow, yo pensé que era bueno, o yo no sabía que era tan malo, no sabía que en esa área yo era así, y no sabía. Y esto, si no tenemos entendimiento, puede causar que alguien se vaya, diga, no, ya estoy cansado que me estén ahí evidenciando. Bueno, cuando vamos al médico, lo primero que el doctor hace es examinar para poder tratar con la necesidad que tiene el paciente. Si queremos ser sanos, vamos a dejar que el doctor escudriñe todo nuestro cuerpo, porque queremos ser sanados. Pero en Juan 3, me llegó un texto a la mente, quiero leer también. Juan 3, miren lo que dice. Juan 3, verso
Verso 19. Es increíble como la palabra verdad concuerda. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, ¿verdad?, que la luz, porque sus obras eran malas. Mire lo que dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando una persona, aquí parece ser que el texto nos está hablando de aquel que es bueno. Aquí está diciendo el que practica la verdad, el que practica la justicia. ¿Por qué practica alguien algo? Es para ser mejor en eso. Entonces, cuando usted y yo practicamos la justicia, siempre vamos a venir, Señor, quítame esto que no me está permitiendo crecer en esta área que estoy practicando. Pero el que no quiere santificarse, el que no quiere ser justo ante Dios, no va a traer sus obras, sino que la va a esconder. Sí tiene sentido el texto que dice que amaron más las tinieblas y no vienen para que sus obras sean reprendidas. O sea, la palabra lo que hace es que manifiesta todo lo que tiene en nuestro corazón y nuestra mente, y lo saca a la luz para que nosotros confesemos y Dios pueda tratar con eso. La palabra, cuando nos confronta, siempre viene con el propósito de sacar, vamos a ver las tinieblas por un momento como una contaminación, un cáncer que hay que extirpar. Yo estoy seguro que si alguien tiene algo que lo está contaminando, una infección, vamos a decir, yo creo que no quiere que eso se quede allí. Esa infección causa problemas. El hermano Edwin estuvo unos días en el hospital batallando con una infección, y yo le pregunto a él ahora, ¿quieres volver a tenerla? Y no le voy a preguntar porque sé que me va a decir que no. Pues vamos a ver el pecado como una infección. Si yo uso el ejemplo de Edwin, el hermano que estaba interno hace unos días, le causó debilidad, fiebre, le quitó el apetito, un sinnúmero de cosas. Si trasladamos ese ejemplo al pecado, es igual. El pecado también de manera espiritual causa fiebre, quita el apetito, pero fíjate que te sube la temperatura, la fiebre, ¿verdad?, en el caso físico. En el caso espiritual te baja la temperatura, te enfría. Cuando decimos que el pecado hace separación, en el momento que pecamos, la fuente que nos da paz, gozo, amor, motivación de vida, si nos separamos de él, ya no hay esa fluidez de vida, ya, por el pecado. Entonces, ¿quién no quiere ser purificado por Dios? Todos. Por eso es que cuando vamos creciendo en luz, no es solamente crecer en conocimiento, es que ese conocimiento sea aplicado en mi corazón y ahora la luz en mí alumbra a los demás. Nadie como cristiano puede alumbrar solamente por tener conocimiento. La luz viene siendo algo que el Espíritu enciende en nosotros y nos cubre de maldad. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Si nos enfocamos en el texto de Proverbios, ¿están ahí todavía o creo que se movieron, verdad? Proverbios 4:18, vamos a volver. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. A medida que vamos caminando en la palabra, vamos aplicando el conocimiento y vamos viendo con los ojos, ¿verdad?, lo que Dios hace en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, hago esta pregunta, han obedecido en una área y han visto a Dios obrar? Levante su mano, cualquier área. Todos. Bueno, eso trajo en esa área luz a nuestras vidas. Entendemos allí que Dios así opera. Pero hay otras áreas que todavía estamos a lo mejor batallando en entregarlas, ¿verdad? Pero si somos sabios y entendemos que la senda del justo, una senda, aquí está hablando de que el justo va caminando en sendas de justicia. Por lo tal, al caminar en la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, pero lumbrera en mi camino, vamos caminando en el propósito de Dios. ¿Ustedes no piensan que al pisar en el propósito de Dios vemos una prosperidad en cualquier área de nuestras vidas, sí o no? Caminando en el camino de Dios, sí. Pero si sacamos el pie, lógicamente lo contrario a fructífero o a fértil es sequía. Es por eso que en muchos de nosotros, en áreas del corazón, hay sequía.
Hay áreas donde estamos batallando y eso nos desploma en el camino cristiano. Pero a medida que el Señor nos va edificando y vamos creciendo en luz y vamos cambiando, o Dios nos va cambiando, vamos creciendo en amor, en gozo, en paz, y vamos formando esa luz que ilumina el mundo. El problema es, que muchas veces al no caminar en la justicia, no vemos la luz, no hay cambios, y se convierte en un caminar vano. Es como correr en un maratón sin inscribirse, sin alcanzar la meta y sin pertenecer a un grupo conforme a las reglas para pertenecer a esa carrera y tener un propósito, en otras palabras. Podemos estar caminando en la vida cristiana y tratar y llegar a un punto de nuestro caminar, decir, me cansé. O sea, un maratonista si corre sin propósito no tiene una meta, no ve propósitos, no ve avances, no ve nada, y lógicamente llega un momento que se va a detener. Ahora, si aquí, como el texto dice que en la senda del justo, aquí la senda del justo no es el que es perfecto, aquí es aquel que camina en la palabra de Dios. Incluso la palabra dice que, leímos Juan, que el que ama la justicia, ¿verdad?, viene para que sus obras sean reprendidas o iluminadas en Dios. Y lo que hicimos mal, la luz lo va a manifestar. Luego el texto de Proverbios dice, el ejemplo lo traduce, dice, que va en aumento hasta el día perfecto. Fíjense lo que dice este texto. Yo quiero que me acompañen a Romanos 13:12, para utilizar el ejemplo de Proverbios, que dice hasta llegar al día perfecto. Cuando busquen Romanos, le voy a usar otro ejemplo. Si nosotros pudiéramos ver la luz por ejemplo, en porcentaje, el momento más claro, lo que se aproxima es la oscuridad más densa. Y en la oscuridad más densa lo que se aproxima es la luz más clara. En otras palabras, cuando sale el sol, ¿verdad?, está en el cielo, es el momento más iluminado, pero cuando el sol va cayendo se va oscureciendo. Y mientras más oscuro llega al punto, o llega al punto de que está tan oscuro que ya lo que sigue es que vuelve y sale el sol. Entonces, ese es el ejemplo que aquí está hablando Salomón. Dice, pues las obras que va en aumento hasta el día perfecto, hasta que el día sea perfecto, ¿verdad? Dice que las tinieblas van en aumento, pero luego entramos en la luz. Pero entramos en una luz gradual, donde, como les decía al inicio, la luz del sol viene un poquito de luz, solamente se ve un poco. Recuerdo un día estaba yo parado con mi esposa ahí, vinimos de hacer un trabajo en la madrugada, estábamos esperando parqueo. Y normalmente el cielo de noche se ve negro, pero cuando ya va amaneciendo comienza a cambiar de negro a azul oscuro, y de azul oscuro a un azul medio y luego azul claro hasta que se pone ya bien iluminado. Pero estamos mirando cómo increíblemente iba cambiando de color el cielo, cómo gradualmente iba creciendo esa luz. En la vida cristiana es igual. En la vida cristiana también, si nosotros vamos en ese progreso constante, permanente y creciendo, también los que estábamos en tinieblas en un tiempo vamos gradualmente entrando en esa luz. Eso es lo que se llama madurez. Eso es lo que se llama aquí el día perfecto según Proverbios. Miren lo que dice Romanos 13, verso 2. ¿Están ahí? ¿Le dije Romanos 13, 12 o no? 13, 12, ¿verdad? Ok. Dice, la noche está avanzada. Ya vamos a decir es tarde ya. Y se acerca ¿qué? El día. Ahora fíjense aquí el ejemplo. Ya aquí está hablando ya del tiempo, ¿verdad? De que a medida que el tiempo avanza la maldad va a aumentar. Jesucristo lo dijo, dice que se va a multiplicar. Lo que antes era algo malo, en el futuro ya vamos a decir en el fin de los tiempos se va a poner mucho peor. Incluso la palabra dice tribulación como nunca antes, porque va a incrementar la maldad en cantidad y en poder. Entonces, a medida que el mundo va avanzando, nuestra vida va caminando, las cosas van empeorando. Nosotros debemos de crecer contrario a eso, ir contracorriente, crecer en luz, porque el mundo va creciendo en tinieblas.
Fíjense lo que dice Romanos, voy a retomar. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día de la venida del Señor. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, aquí lo que nos está diciendo el Señor es que en medio de las tinieblas, así como gradualmente las tinieblas van creciendo, nosotros debemos estar vestidos de luz. Ahora, voy a utilizar unos ejemplos más adelante, pero por ejemplo, cuando la Biblia dice que andemos como de día, lógicamente nos está hablando de no hacer cosas que nos avergüencen, cosas que parece que lo estamos haciendo escondidas. Y si pecamos, vamos a suponer, si pecamos, como lo dice Juan, ¿verdad? Que tenemos pecado, lo traemos al Señor. Señor, aquí está mi pecado. O sea, pequé, pero aquí está. O sea, no quiero pecar, no quiero hacerlo. Y lógicamente debemos demostrar una diligencia, como estamos estudiando los domingos, añadiendo virtud, conocimiento y todo eso. Pero vemos que andar en luz es como cuando el papá, el niño hace algo y el niño confiesa antes de la reprensión del papá. Fíjense que el castigo es diferente. El papá lo que hace es que lo aconseja, le dice, sí, estuvo mal, no lo vuelvas a hacer. Pero si el niño esconde eso, está en tinieblas. O sea, no lo manifestó al papá. El papá trata diferente con el niño. Cuando llamó a Adán, exactamente, cuando llegó Adán, el Señor lo llama, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Se escondió, andaba en tinieblas ya. Y el Señor lo llamó, dándole la oportunidad misericordiosa de que dijera qué hizo. El Señor no dijo, te vi. Aún siendo, a mí me pasa, antes de decir esto, que Dios le da a uno discernimiento de espíritu o cualquier situación. Y hay veces que uno quiere saltar a conclusión, porque ya Dios te lo mostró. Y he aprendido que hay que tener dominio propio. Hay veces que Dios te muestra algo para que no digas nada. O sea, a veces es difícil una persona hablando contigo y todo lo que te está diciendo es mentira y tú lo sabes. Y Dios te dice, no digas nada. O sea, quieres como ahí revelar su secreto. Pero uno va aprendiendo en eso, uno va madurando, uno va creciendo en luz. Y Dios te muestra el corazón de esa persona y te dice, mira, te está hablando mentira, o lo que dice no es cierto, o tú sientes, tú sabes cuando te están manipulando. Y es un tiempo donde tú dices, bueno, va a aprender, llegará el tiempo que va a aprender, no siempre hay que brincar a conclusión. Y he aprendido eso, y estoy aprendiendo. Bueno, ahí notamos que se me fue el punto. ¿Dónde estaba antes del ejemplo? Lo corté. A ver si están aquí. No, estaba haciendo un ejemplo. Ok, exacto, gracias, Adán. Bueno, cuando el Señor llama a Adán, Adán está escondido porque pecó. Dios lo llama otra vez y le dice, ¿qué es lo que has hecho? O sea, él no le dijo, no se fue a la conclusión de decirle lo que hizo, porque Dios lo sabe, sino que le dio la oportunidad de traer al Padre aquello que hizo, de confesar. Y él dijo, tinieblas, la mujer que me diste. O sea, esa no fue la verdad. Eso es andar en tinieblas. Señor, pequé, pero Señor, lo hice porque... No, Señor, pequé, me lo robé, fue un peso, pero me lo robé. Fue así, lo cogí premeditadamente, o sea, lo planifiqué, lo hice mal. La confesión siempre tiene que ser explícita con Dios para que Él vea que queremos cambiar. Porque si escondemos algo, se queda una parte sin sanar. Vamos a usar otra vez el ejemplo del doctor. Bueno, ¿qué te duele? Me duele aquí. ¿Y dónde más? Y aquí. ¿Bebiste anoche? Un traguito. Y en otras palabras, una botella. Tienes que decirme la verdad para saber lo que te voy a diagnosticar. ¿Siempre bebes? No siempre, pero bebe todos los días. O sea, ¿cómo el doctor va a tratar si no tiene todo el entendimiento del problema? Toda la información. Entonces, aunque Dios sabe, nosotros debemos de traerlo a la luz. Decir, Señor, pequé. Así, le hablé mal, me lo comí, lo quise matar. O sea, debemos de sacarlo, porque al sacarlo Dios trata con eso y nos purifica. Pero si decimos, bueno, yo no soy tan malo, o sea, ¿quién aquí no ha? Y comenzamos a buscar justificación. Adán, a Eva se le dio la oportunidad. Fíjense que él no llamó a la serpiente para preguntarle qué hiciste. Le dijo, por cuanto esto hiciste. Pero Adán y Eva le dijo, ¿qué hiciste? O sea, fíjense que allí hay una diferencia. El Señor espera que traigamos a la luz aquello. Bueno, usted y yo, antes de conocer a Cristo, hay 3 etapas de tinieblas y luz. Vivíamos en tinieblas, en total tinieblas antes de Cristo, todos.
¿verdad? Aunque conociéramos la Biblia, si no éramos nacidos de nuevo, estamos en total tiniebla. Vamos a ver en la palabra. Vinimos a Cristo y entramos en la luz de la salvación de Cristo. O sea, nos iluminó una parte donde entendimos que sin la salvación en Cristo estamos perdidos. Pero ahora hay un trato con nuestra alma, la santificación. Acuérdense que el primero es la justificación. Soy culpable, Señor. Tú eres inocente y yo culpable. Lo que tú sufriste en la cruz, yo lo merecía. Esa fue la luz que recibimos, el entendimiento. Pero ahora estamos en el centro de la santificación. Y como siempre hago esta pregunta, ¿debemos de ir al cielo perfectos? La respuesta ya sabemos que sí. Ahora, ¿somos perfectos ahora? No. ¿Estamos camino a la perfección? Eso va a depender de cada uno de nosotros, porque esa es la santificación. Dios ya nos dio todo, debemos nosotros, como estamos estudiando, nosotros también. Ahora, ¿cómo crecemos en luz? Eso lo vamos a estudiar después de manera más práctica. Pero Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cómo nos vestimos de la luz? La armadura espiritual la podemos utilizar aquí como un ejemplo. O sea, podemos vestirnos de la armadura. Bueno, lo difícil de la vida cristiana, a veces pensamos que es leer la Biblia, a veces pensamos que es orar, aunque es difícil, se torna una batalla. A veces pensamos que es adorar a Dios en cánticos o etcétera. Pensamos que lo difícil es lo ceremonial, ¿verdad? O la práctica en cuanto a lo que es lo espiritual. Lo difícil en la vida cristiana, la batalla que tenemos es en la honestidad delante de Dios. ¿Dónde me encuentro yo ante Dios? Porque si no somos honestos, no hay sanidad. Si no decimos al doctor lo que tenemos, es fácil buscar, vamos a suponer las parejas, cuando tienen conflictos. A mí me ha bendecido mucho la honestidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me pasó algo con mi esposa, algo privado, pero lo voy a ejemplificar. Yo dije algo, ¿verdad? Y en ese momento eso produjo que mi esposa respondiera de manera incorrecta. Yo medio me enojé y me fui, ¿verdad? Digo yo, bueno, y le dije algo a ella de que examinara lo que dijo. Cuando estoy en mi cama, estoy allí meditando y yo dije, Señor, quiero crecer, quiero que mi esposa y yo crezcamos, ¿verdad? Quiero aprender, quiero madurar. En ese momento el Señor me dijo, sé honesto. Ahí entró la batalla, porque yo pensé que la que se equivocó fue ella y quien encendió la hoguera fui yo. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser honesto y decir, lo que yo dije fue lo que inició el problema. Y las mujeres se someten mayormente a los hombres, o sea, siguen, vamos a decir, a veces, claro, en su madurez te reprenden, te dicen, no, eso no está bien, pero en ese momento los dos caímos. Pero fui yo quien lo inicié, ahora yo lo manipulé en mi mente. Y el Señor me lo mostró así, me dijo, mira, eso está mal. Lo hiciste así, pensaste tú que estaba bien. Fue un comentario, no voy a decir simple porque fue pecado, pero fue un comentario negativo. Y lo dije sin mencionar nombres, solamente fue de alguien que estaba en otro país. Y dije un comentario. Y luego de allá para acá vino una respuesta lógica. Aunque fue pecado también, pero o sea, no se esperaba otra. Y yo dije, wow. Y le pedí perdón al Señor. Le dije, sí, es cierto, fui yo. El culpable fui yo. Pero en el momento que pasó no fue así. En el momento que pasó yo me vi como el gran apóstol. Me vi como que ella se equivocó, la condené y dije, ¿por qué siempre lo mismo hace eso? Un ejemplo. Y no, el que se equivocó fui yo. Yo fui que me equivoqué, yo fui que encendí el problema. Entonces, allí la sanidad y la paz y el perdón vino porque en ese momento Dios me dijo, sé honesto, dime la verdad. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Dios nos pregunta a todos, ¿qué hiciste? Entonces, esa práctica diaria es lo que nos va llevando en crecimiento de luz. Porque cuando todo es manifiesto a Dios, acuérdense de algo, mis hermanos, si nosotros no se lo damos a Dios para que lo manifieste, Él, a manera de vergüenza, lo va a manifestar, nos va a exponer. Entonces Dios nos da un lapso de mucho tiempo para que nos arrepintamos, pero hay un tiempo que se acabó y Dios lo saca. Hay hombres en la iglesia, en iglesias que están en adulterio ahora mismo, tienen amores secretos, están haciendo cosas en secretos y piensan que aunque la gente no lo sabe, que Dios quizás no lo sabe.
Y cualquier cosa que tengamos en secreto, Dios lo va a sacar. Y por eso es que tenemos que andar de día, a cuentas con Dios, para que no lo saque. Nadie quiere ser avergonzado. Hay una parte en la Biblia donde Pablo le dice a Timoteo, repréndelo delante de todos para que no persista en el pecado. Es un hermano que uno le habla y le dice y sigue, hasta un día uno lo reprende públicamente, o en el grupo donde se encuentre, donde Dios te diga ahora. ¿Quién quiere que eso pase? Yo menos, si me toca hacerlo como pastor. Tampoco quiero que lo hagan conmigo. Entonces, la luz, Dios nos da la oportunidad de que traigamos a la luz todo lo que necesitamos de Él. Es eso lo que nos lleva a ver nuestra condición. La misma luz en crecimiento nos lleva a ver nuestra condición. Y nuestra condición nos hace cambiar de dieta. ¿Sí me entienden? Cuando vamos al médico, el médico te dice, te quedan 2 semanas. Si comes esto más, te mueres. Ahí cambiamos la dieta. ¿Por qué? Porque es radical allí el mensaje. Cuando Dios nos dice, una más, y ya. En las 7 iglesias, hay algunas iglesias el Señor reprendió de manera dura. Hubo una de ellas, creo que es Tiatira o Pérgamos, le dijo, si no te arrepientes, te arrojaré en cama. Ahora, en ese momento esa persona no sabía cuándo. A la de Éfeso le dijo, si no te arrepientes, quitaré el candelero. Y el candelero es lo que nos da la capacidad de predicar para que el Espíritu ilumine la iglesia y ilumine al que predica y al que recibe. ¿Qué hacemos sin luz? O sea, nada. Estamos perdidos aquí predicando y creemos que somos cristianos y llega el día del Señor y estamos todos perdidos aquí porque pensamos que vamos bien, pero el candelero ya el Señor lo quitó. Sí. Cuando hablaste de la iglesia de Tiatira, ese en Apocalipsis hay diferentes iglesias, ¿se refería al pastor o a toda la congregación? ¿Los ángeles? Perdón, al ángel. Ajá. Cuando vino el mensaje que le dijo, arrepiéntete o quitaré del candelero. ¿A toda la congregación en general? El mensaje siempre viene al pastor, para que el pastor predique el mensaje a los que están mal. Suponiendo que aquí habemos 1, 3, 6, 9, 10, 12, 11 conmigo, ¿verdad? Un ejemplo. Yo soy el pastor. El Señor me revela, así como le reveló al pastor, al ángel, le dijo, en tu iglesia hay adulterio. Y normalmente Dios le da a uno discernimiento para verlo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, fulano está mal. Yo no sé si le ha tocado a alguno de ustedes no creo que aquí haya nadie, pero a veces me le acerco a una pareja que se está conociendo. Y siempre estoy ahí, le pregunto, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Y están juntos o no? O sea, hubo una pareja aquí que se congrega, que yo me le acerqué un día, le dije, ¿están juntos o no? Y luego me dijeron que no. Entonces luego yo sí lo vi medios pegados. Y le dije, ¿sí o no? Entonces ahí yo le dije, miren, no lo digo con el fin de condenar, sino de edificar y que Dios los bendiga. Ese es el fin. No es para estar ahí solamente trayendo condenación. Entonces, Dios me muestra eso con el fin de edificar. Ahora, si yo no hago nada, la condenación el Señor me trata conmigo directamente. Pero en ese caso yo estoy vigilando. El que llega aquí, yo conozco aquí, casi me sé el apellido de todos. Porque estoy vigilando, estoy atento a lo que Dios me está dando. Y veo los que entran en parejas. Y cuando saludo al varón, le digo, hola hermano, Dios le bendiga. ¿Su esposa? Inmediatamente. O no, una amiga, entonces ya sé que tengo que estar vigilándolos, porque no sé si están conociéndose, si están teniendo relación extramarital, o sea, tengo que estar pendiente porque el Señor me manda eso. Entonces el Señor va donde el ángel, en el caso mío el pastor dice, tengo esto contra ti, en tu iglesia se está pasando esto, yo tengo que tomar asunto. ¿Sí entendiste? Entonces cuando él le dice, si no te arrepientes, es a la iglesia entera, vendré a ti y quitaré. Ahora, fíjate que responsabiliza al pastor. El pastor tiene que hacer la resolución y el cambio. Si él no lo hace, paga la iglesia entera. ¿Sí lo entendieron? Entonces, ahí vemos como Dios, en este caso el Señor, arroja luz en áreas que quizás yo no veo. Voy a poner un ejemplo radical, ¿verdad? Vamos a suponer Edwin. Voy a usar a Edwin porque lo conozco más que a muchos. Edwin mató a alguien, ¿verdad? Hace un mes y lo enterró en su casa atrás. Espero que no, hermano, porque tiene una camisa ahí de cazador. Bueno, y lo enterró en su casa, ¿verdad? Y Edwin sigue viniendo a la iglesia. Bueno, hay veces que uno no sabe, bueno, la mayoría de las veces no sabemos todo. Edwin llega, ¿verdad? Y de una manera sádica se comporta como que no pasó nada y viene a la iglesia, pero el Señor me habla. Hay esto en tu iglesia. Entonces yo tengo que acercarme y tratar con él. O sea, ¿pasó algo, hermano? ¿Todo bien? No, sí, hermano, todo bien. No, mira, el Señor me está mostrando que algo está mal.
Yo tengo que ser insistente en esa área, hasta que el hermano confiese. Claro, usé un ejemplo radical, pero es para que más o menos entiendan más fácil. Entonces, hay veces que me le acerco a ustedes, incluso él sabe que le digo, ¿todo bien? Y antes él pensaba que era un saludo. No, es una forma de supervisar, porque quiero saber que todo el mundo está bien, para saber si necesita la ayuda, si necesita comida, si necesita oración, si alguien está enfermo. Quiero saber porque soy el pastor. O sea, yo no puedo venir a la iglesia, predico una hora, hasta el domingo que viene y ya no pasó nada. O sea, siento la carga de ustedes, la de mi casa, y es mi responsabilidad. Y todos los que están aquí saben que le pregunto. Siempre me la acerco y le digo, mira, esto no está bien. Mira, esto aquí, que necesitas allí, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo está tu esposa, tu hijo, tu casa, esto? Porque Dios nos pide cuenta. Y al primero que le pides a mí en mi casa, ¿qué hace Dios? Que enciende una lámpara o una linterna y te alumbra en las áreas que no estamos mirando, porque no lo sabemos todo. ¿Qué dice David? Señor, ¿quién podrá ver sus errores? Y luego dice él, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué es oculto? Lo que está en oscuridad. En otras palabras, ilumina áreas en mi vida que yo no veo. Pero por eso debemos, hay lo que se llama la luz de la palabra, la luz del Espíritu y la luz de los hermanos. Hay cosas que ustedes ven en mí que yo no veo, y yo necesito que vengan y me digan. Hay cosas que yo veo en ustedes que ustedes no ven. Entonces hay tres tipos de luz, vamos a decir. Está la palabra, el Espíritu y también la comunión de hermanos. Cuando estamos juntos podemos ver el comportamiento y podemos tentar, y en el habla uno sabe cuando hay amargura, cuando no, cuando son mentirosos o chismosos o calumniadores, y tú inmediatamente no brincas en conclusión y dices, hermano, tienes que parar de chismosear. No rápido, uno lo que hace es que dice, bueno, voy a orar, voy a buscar la forma de cómo edificar al hermano, porque es un proceso, no es algo que tú vas al cuello y le dices, hermano, deje de chismosear. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que los reprenda cuando persisten en lo mismo, ahí, todo el tiempo en lo mismo. Ya no es cristiano, o sea, ya no es una gente que evidencia una vida de luz. Entonces, porque todos nos equivocamos, yo puedo ser hasta reprendido por alguien de la congregación, una forma, me habla y mi corazón, digo, ay, sí, es verdad lo que me dices, debo de parar de hacer esto. Entonces, aunque todos estamos aprendiendo, nos falta mucho más por ver en nosotros que lo que hemos aprendido. ¿Están de acuerdo? Yo sé que da un poco de temor ahí. Vamos a 1 de Juan 2:7. El texto que acabamos de leer, Pablo nos dice que debemos de renunciar a lo oculto. Ahora, el miércoles, ayer en la célula de Queens hablábamos de la parte de José, la prueba de la pureza, hablamos de ese tema. Luego va a estar en SoundCloud si lo quieren escuchar, lo voy a subir hoy. Y cuando hablamos de eso, estamos dando unos puntos allí de cómo podemos, claro, no lo usé con este término de tinieblas, sino de pureza, pero debemos de cada uno, y eso puede ser una tarea para todos, escribir las debilidades, en que yo soy débil, ¿verdad? Al escribir esa debilidad, también debo de identificar qué me lleva a caer ahí, porque todo tiene un camino para llegar a un propósito, a un punto, a algo definido. Entonces, suponiendo, vamos a poner que aquí hay una persona que tiene problemas de robar, vamos a poner un ejemplo. Bueno, ¿qué me conlleva eso? ¿Cuáles son los pasos que me van llevando al punto de que ya me encuentro, ¿verdad?, en el punto donde tengo que coger lo que veo solo? Bueno, debemos de trabajar primero en el corazón, pero aplicar cosas como alejarnos de la tentación, mantenernos distante. Por ejemplo, una de las cosas que es fácil estar en secreto es la computadora. Es muy fácil uno caer ahí en tentación, en tinieblas. Entonces, por lo tal, no debemos nosotros pelear esa batalla, sino la palabra dice huir. Aparte de huir, tenemos que cerrar puertas. Por ejemplo, hay algo que se lo comparto, que se llama Covenant Eyes. Hay muchos, pero ese es uno que yo uso. Es una página de internet que usted agrega 2 o más personas y ellos pueden ver que usted está viendo. Si le mando una alerta, si están viendo algo clasificado R, pornografía, etcétera. Entonces, allí a mí me ha ayudado muchísimo de ni siquiera pensarlo, porque tengo pastores en México, tengo mi esposa, que ella monitorea todo lo que veo.
Y es buscar la forma, eso es en esta área, que es tan fácil uno caer. Porque acuérdense de algo, cuando una persona cae en adulterio literal, en adulterio una mujer y un hombre, es algo que se planifica, es un apetito personal, es algo que se va planeando y se va entreteniendo hasta el punto de caer en eso. Entonces, para evitar llegar hasta ese punto hay que cerrar muchas puertecitas. Está la puerta del apetito, hay que hacer ayunos, hay que orar y hay que transformar el corazón. Está la puertecita del entretenimiento en la mente, está la puertecita de los ojos, la puertecita de la computadora, la puertecita de yo estar solo. O sea, son muchas puertas hasta encontrarnos con la ramera o con la adúltera, frente a frente. Ya al brincar tantas puertas, caemos listos. Entonces, cuando alguien cae en ese tipo de cosas es porque anda en tinieblas, no anda en luz, no anda tratando de traerle al Señor las cosas en las que son débiles. Y son áreas que casi nadie habla de esto, pero tenemos que traerla a la luz. Señor, aquí estoy teniendo unas calenturas. Pablo dijo, el que esté quemándose, que se case. Entonces, es ser honesto. Hay veces que es difícil ser honesto, pero hay que hacerlo para el bien de nuestro crecimiento en luz. Entonces, miren, yo he aprendido algo. Cuando yo no era cristiano, yo era un perfecto mentiroso. Perfecto mentiroso. Yo hablaba mentiras y usted no notaba nada, ninguna maña, porque el que habla mentira hace algo con la cara. Yo era un perfecto mentiroso, mis hermanos, perfecto, y fue el primer pecado que yo traté. Le prometí al Señor, claro, a veces uno le promete cosas, pero en ese tiempo ignorante le dije, Señor, te prometo que más nunca hablo mentiras. Y traté con la mentira de una forma que hoy en día el Señor ha hecho un trabajo increíble en mi vida, donde la mentira me asquea, me molesta mucho. Pero así hay otras áreas que todavía no han muerto, hay muchas áreas en nuestras vidas. Pero porque en la mentira es donde se esconde todo el pecado. Si hiciste eso, no, pero sí. Entonces, si hacemos algo en secreto, no estamos en luz o creciendo en luz, ese secreto te lleva a otro pecado. Para poder ocultar algo, tienes que mentir, tienes que manipular, tienes que engañar, tienes que despreciar y hacer, o sea, en tinieblas se desarrollan muchos pecados. Entonces, por eso es que hay que sacar a la luz todo. ¿Para qué? Para no llegar al punto de seguir pecando, al punto de apagarnos en tinieblas total. Entonces, en mi vida era eso, era la mentira. Yo era bien mentiroso, o sea, yo le decía una mentira, ustedes no se daban cuenta. Muy pocas personas, por no decir nadie. Y fue algo que Dios al inicio de conocer al Señor trató conmigo y lo cambió así. Y ahora hay otras áreas que uno va identificando. Dice, wow, yo no sabía que en esta área, por ejemplo, a mí me gustan mucho los dulces. Es algo que Dios me dice, tienes que tener el dominio propio ahí. Porque el dominio propio no solamente es en los pecados que parecen no matar, no robar, pero en áreas de hábitos que te llevan a pecar. Entonces, al sacar a la luz, Dios va tratando con eso y estamos confesando y Dios va limpiando. A medida que nos limpia con la sangre, también va de manera progresiva santificándonos. Y nuestros anhelos, nuestros deseos van cambiando. Vamos a leer 1 Juan 2:7. Quiero leer este texto. Por eso se van dando cuenta de que la vida cristiana, el cambiar, no es ir a la iglesia, predicar 2 minutos un mensaje, orar y vamos a la casa. O sea, si van notando, es profundo esto. Cuando se acabe la serie del domingo, o no la serie, sino el subtema que tenemos de añadir paciencia y todo eso, vamos a entrar en la serie del pecado, vamos a hablar del pecado profundamente. Y vamos a ir todos juntos a estudiar hasta donde Dios nos dé luz para tratar con esa área, porque es algo que no se habla hoy, y es lo más normal en el mundo. 1 Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El principio aquí es cuando Dios entregó la ley, ¿verdad? Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ahora quiero explicar esto, lo expliqué ayer en la célula, lo voy a explicar aquí hoy. Notan que dice, no les doy mandamiento nuevo, pero luego dice, un mandamiento nuevo os doy. La razón por qué al principio él dice, no le doy mandamiento nuevo, es porque en sí no es nuevo, es la misma palabra desde el principio. Pero cuando luego dice, un mandamiento nuevo os doy, es porque no todos lo sabían. Y aunque algo puede ser muy viejo, para nosotros puede ser muy nuevo.
Entonces no es el mandamiento nuevo, es el mismo. Incluso cuando Jesús dice, en esto se resume la ley de los profetas, amarás a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti. Amar a Dios son los 4 primeros mandamientos de las 10 de las tablas, y los otros del prójimo son los 6. Ahí se resume todo. Si amas a tu prójimo, no matas, no robas, no adulteras, no codicias. Si amas a Dios sobre todo, son los primeros 4. Entonces Jesús los resumió en 2, pero fue simplificarlo para entendimiento, más que simplificar el mandamiento. Entonces aquí dice, os escribo un mandamiento nuevo, y dice que es verdadero en él, verdad, y en vosotros, porque las tinieblas, ¿qué dice? Van pasando. Ahora, en el Antiguo Testamento había tinieblas, incluso se utiliza la palabra sombra, ¿verdad? El Antiguo Testamento era sombra de lo que Cristo iba a ser luz. Cristo iba a iluminar a los creyentes con la luz o la palabra revelada. Le voy a decir esto por si les toca leer el libro de Revelación o Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se trata de la revelación de Jesucristo, totalmente, el libro entero. Porque yo sé que cuando leemos ese libro nos enfocamos más en las maravillas y aventuras de lo que el libro dice, que en la misma manifestación de Cristo. Incluso cuando comienza el capítulo dice, este es el libro de la revelación de Jesucristo. Así comienza, y se trata todo el libro de Él. Entonces, Cristo vino a traer a luz aquello que estaba escondido. Por eso es que aquí dice, ese mandamiento es el mismo, pero para nosotros es nuevo porque no lo conocían a la luz de la palabra. Entonces aquí dice Juan, les doy un mandamiento nuevo, pero es el mismo. Entonces, es como que usted vive en un lugar, en una casa, y en esa casa, en el piso, haya una fortuna escondida, y tenga 1000 años, y te digan, tú vives encima de una fortuna, y tú digas, ¿pero cómo? Dice, sí, siempre he estado allí, pero el día que la abres, tú dices, eso es nuevo para mí. O sea, yo no sabía que estaba ahí. Entonces, la palabra estaba oculta porque el Espíritu era quien revelaba. Por ejemplo, en el caso de David, él recibió la revelación del Espíritu en escribir salmos, etcétera. A Salomón, a los profetas. La palabra profeta significa inspirado por Dios. Era la revelación, era la voz de Dios misma a través de sus labios. Entonces ahora, fíjense lo que dice, ¿cuál es el enfoque central de esa luz que vamos a ver ahora? Dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, aquí en Cristo, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ya que dice, alumbra, ¿verdad? Aquí es la palabra y el Espíritu Santo trabajando de manera junta. El 9 dice, el que dice que está en luz. Ahora, esta terminología puede ser una referencia a que solamente los judíos tenían la iluminación de la Torá, el Talmud, el Tanakh, todo lo que es las Escrituras. Ellos todavía hoy piensan que son ellos quienes interpretan la Biblia, como lo dicen con el Papa, que solamente ellos interpretan la palabra. Bueno, aquí Juan le está hablando a todos los hermanos y nos está hablando de esa luz que está en Cristo, ahora está en nosotros por el Espíritu. Entonces, vamos a pensar en este contexto de que los judíos, ellos por eso decían, la mujer samaritana le decía al Señor que la salvación viene por los judíos, de los judíos, pero era una promesa, no era un compromiso, era la promesa de que Jesús venía por ese linaje. Entonces, al entender esto, dice el que dice que está en luz, fíjense que le está predicando el que piensa que está en la luz de Dios, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, ¿se acuerdan Jesús con el levita, el sacerdote y el samaritano? Bueno, el sacerdote era el que traía la luz de Dios al pueblo. El levita era el ayudante del sacerdote y el que oficiaba en el tabernáculo para que la luz de Dios ilumine el pueblo. El samaritano era quien iba a buscar la luz en el levita y en el sacerdote directamente, en este caso en el sacerdote. Pero aquí dice el texto que el que está en luz es el que ama a su hermano. Y en la historia del buen samaritano, ¿quién fue que reflejó la luz? El samaritano, ni el sacerdote, ni el levita. En otras palabras, puede haber personas allá afuera reflejando la luz de Cristo más que muchos de nosotros. A lo mejor no sé, porque lo que nos hace cristianos o lo que nos hace permanecer en luz es el amor al prójimo. ¿Sí se entiende? Entonces, es así que crecemos en luz. Bueno, voy a retomar el 9.
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Aquí aborrecer es tener la prioridad y la necesidad del hermano por segundo término o por menos, y nosotros primero. Por ejemplo, estamos cansados un día y nos llama un hermano con una necesidad y decimos, en nuestra mente decimos, ay Señor, quisiera ayudarlo pero estoy cansado, ¿verdad? Pero en ese caso, quiero especificar esto, el Señor te mandó, ¿verdad? Porque no somos, no podemos ayudar a todo el mundo, o sea, Dios te pone en el corazón y cada quien sabe. Yo sé que todo el mundo sabe cuando Dios te pone esa carga y dice, siento de Dios pero no quiero, o no estoy cansado, no sé cuál sea la situación. En ese momento, al decir estoy cansado, estoy diciendo, necesito primero yo descansar para luego ayudar al prójimo o hacer lo que necesita mi hermano. O necesito primero recibir beneficio yo primero antes de servir a mi prójimo. Aquí esta palabra, aborrecer, significa amar menos. ¿Menos que quién? Menos que yo. Ahora quiero leer Filipenses 2. Me llega un texto a la mente, vamos a leerlo. Filipenses 2. Ese texto nos ayuda a aclarar esta parte. 2:2. ¿Cómo es? No. Filipenses 2, verso 3. Me dicen amén cuando lleguen. ¿Están todos ahí? Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, contienda y vanagloria está hablando hacer cosas para el beneficio personal. Una contienda es para ganar el argumento, una vanagloria es para ganarse la gloria, ¿verdad? Luego dice, antes bien, con humildad. Quiero que lean conmigo esto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Incluso el 5 dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que se despojó siendo Dios. ¿Qué quiere decir? Que no se puso primero aún siendo Dios. Él hubiese dicho, bueno, quiero salvar el mundo, a los que están perdidos, pero yo soy Dios, estoy en mi trono, estoy cómodo, o sea, no puedo ir, sino que se despojó. ¿Qué es despojarse? Salir del confort, de la comodidad, de lo que me conviene a mí. Bueno, retomaré otra vez el 9 de primera de Juan 2, si pueden volver allá. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz. Ahora, ¿qué es amar al hermano? Es siempre tomándolo como superior, como dice Filipenses, ¿verdad? Ahora, quiero decir esto, para que no entremos en ese conflicto mental que a veces entramos. La bendición de Dios muchas veces es más pedida que recibida. Muchas veces la bendición de Dios es más pedida que recibida. Pedimos más bendición de lo que recibimos, porque no aplicamos los principios que traen bendición. Servir al prójimo trae bendición. Cuando Dios bendice, bendice con el propósito de bendecir a los demás. Si mi cuerpo, yo le digo, Señor, aquí está mi cuerpo como instrumento, ¿verdad? Te lo entrego. Haz conmigo como a ti te plazca. Úsame como si yo fuera un títere, ¿verdad? Aunque Dios no hace eso, pero por ejemplo. Bueno, en el momento que Dios mete su mano en mi vida y comienza a usarme, lógicamente la bendición que estoy impartiendo a mi prójimo viene a mi vida también. Es el principio de la bendición. Señor, bendíceme. Pero tenemos que ser de bendición. Puede ser también que consideremos malo las bendiciones a veces de Dios. ¿Cómo? Que no nos demos cuenta de esas bendiciones. ¿El servir? Digo que puede ser también que tengamos, o sea, equivocadamente. Que pensemos que cosas, a veces cosas que nos pasan son malas. Exacto. Pero son bendiciones. Sí, sí. Sí, es un muy buen punto, porque hoy hablaba con una persona exactamente diciéndole eso, que a veces Dios le pedimos una bendición. Le voy a poner un ejemplo bien simple. Vamos a poner, decimos,
Lo voy a hacer un poco fantasioso para que tenga sentido. Señor, necesito una llanta para mi carro, mi vehículo, ¿verdad? Y de repente vamos manejando y se explota una de las llantas. Fíjense el ejemplo, ¿verdad? Necesito una llanta y se te explota una. En ese momento que se te explota la llanta, si no somos agradecidos con Dios, en ese momento decimos, pero Señor, te pido una llanta y se me explota una. Pensaríamos en ese momento que necesitaríamos dos. Vamos a pensar así, la que necesito y la que se explotó. Pero en ese momento, milagrosamente, llega alguien y te regala un 4. Ahora, ¿cómo detenemos esa bendición? Si usted piensa un segundo, ¿cómo la podemos detener y cómo la podemos recibir? Si en el momento que se explota me quedo maldiciente y me quedo frustrado, o en la otra parte, si yo sé que es un plan de Dios y le doy gracias por todo y sé que tiene todo el control, así yo creo que podemos. Así la recibe. Entonces, esa es la forma como abrimos la puerta o la mano para decir Señor, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra dice, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero también dice, todas las cosas ayudan para bien, para los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Cuando amamos a alguien, siempre vamos a estar agradecidos en el amor ágape, no en el amor del mundo, ¿verdad? Entonces, como dice Raymond, si respondemos de manera agradecida, vamos a poder ver la luz. Santiago dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. En otras palabras, una persona irada no ve, no entiende, no tiene luz, está en tinieblas. Pero cuando ese día se te explotó la llanta, tú dices, bueno Señor, te pedí una, me explotaste otra, gloria a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que al hacer esto automáticamente vienen 4. Estoy haciendo ejemplos de principios. Entonces, ahí el agradecimiento sí viene una bendición. Siempre, aunque no sean las 4 llantas, puede ser otra. Puede ser que Dios te quería detener en un momento, no sé, no voy a decir, porque son tantas las bendiciones. Y yo las veo a cada rato, yo las veo. Siempre recuerdan que le digo, identifiquen las bendiciones que parecen pequeñas. Hasta se me perdió un lapicero y le dije, Dios, ayúdame, y lo encontré. O sea, ¿cuál es la bendición? ¿El lapicero o mi dependencia de que Dios responde mi oración? Entonces, ahí vamos creciendo en luz. Entonces, como dice Yoli, ¿verdad? A veces podemos sin querer menospreciar la bendición por falta de luz y por un corazón no agradecido. Bueno, ahora esto. Entonces, es por eso que la fe nos manda a confiar y esperar. Una persona me dijo, no recuerdo si fue ayer, en estos días he estado para aquí y para allá, ¿verdad? Porque hoy enterré a mi padrastro. Y alguien me preguntó, me dijo, mi esposa. Entonces me dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que ver a la abuela de Yoldi, ¿verdad? Que está en el hospital hoy. Y me pregunta ella, mi amor, queremos ir a ver a la hermana. Y digo yo, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no, tranquila. O sea, yo estoy haciendo algo ahora. Si no puedo, no puedo, ¿verdad? Por eso Cristo dijo, es necesario que me vaya y venga el Consolador, porque el Espíritu puede morar al mismo tiempo en todos, pero yo solamente sea Cristo en un lugar cada vez, cada momento. Entonces, si yo estoy haciendo algo y se murieron 16 personas y yo soy responsable, bueno, yo no puedo hacer más nada. Termino aquí y voy a cada uno en su tiempo. Y yo le dije a mi esposa así, le dije, no, mi amor, yo he aprendido y estoy aprendiendo a entregarle la carga del ministerio al Señor para poder seguir. Y, imagínese yo allí en el funeral o en el entierro, vamos que lo termine rápido. Sí que tengo que ir a ver, o sea, es el tiempo de Dios y Dios sabe. Dios tiene más prisa que yo y Él no tiene prisa. Entonces, en ese momento, increíblemente dio el tiempo. Salimos y mi esposa dijo, vamos a aprovechar ahora que nos fuimos, vamos a pasar a ver a la hermana. Y yo, gloria a Dios, ya llegó el tiempo, fuimos y pudimos hacer, pero hay veces que no alcanza el tiempo. Imagínense en el momento donde 5 hermanos tengan una necesidad en la iglesia y hay 2 que a lo mejor, ¿verdad?, no le hemos dado la asistencia. Bueno, Dios es omnisciente y siempre debemos de ser dependientes de Él, no del pastor. No, yo no voy a la iglesia porque el pastor, ¿verdad?, no me visitó, no me llamó. Eso es típico en las iglesias. Pero ahí es donde Dios está operando. Ahí es donde Dios viene y va a hablar. Entonces, uno dice, es ahí donde viene ahora la respuesta del creyente. Dice, bueno, Señor, a lo mejor el hermano, el encargado, el pastor, quien sea, no ha podido venir, pero gracias. ¿Qué estamos haciendo ahí? Agradecidos y Dios envía la ayuda. Miren, voy a decir esto y a lo mejor me va a servir de ayuda. Y gracias a Dios por ese texto. Increíblemente, hablaba con un hermano temprano de esto, de que a veces uno
aunque uno no puede extender la mano, siempre Dios le da la carga a uno. Por ejemplo, yo puedo decir, wow, tenemos, por ejemplo, hay una hermana que ya saben, está todavía tratando con leucemia, muchos ya saben quién es, y al principio casi la visitamos casi diario, era un momento donde ella necesitaba la ayuda. Luego se recuperó, todo salió bien, le hicieron el trasplante, todo bien, todavía está en trato. Ya no vamos todos los días, incluso tenemos casi un mes que no la vemos. Pero en ese tiempo hicimos una parte, fuimos una parte de esa situación. Pero ya podemos ir periódicamente a verla, pero no podemos ir todos los días ya. O sea, ya se presentó otra situación. Un día estaba el Señor caminando y se le apareció un centurión. Y se le acercó y le dijo, Señor, sana a mi siervo que se muere, está enfermo. Y el Señor le dice, vamos a tu casa. Y el centurión le dijo, no. ¿Se acuerdan de esa historia? Basta con que envíe tu palabra. Ahora, a donde voy es a esto. Mucha de nuestra fe puede ser tan pequeña que necesita que esté la persona presente. Pero otros tipos de fe, donde vamos creciendo en luz, es que Dios va a obrar. Esto no quita que necesitamos la comunión. Esto no quita que yo debo de visitar y los hermanos también al enfermo. Sí se puede entender, o sea, están las dos caras aquí. Si el Señor envía gente, wow, gloria a Dios por los hermanos. Si no vino, algo pasó. Una vez me dijo un familiar mío muy cercano, me dijo esto, delante de toda mi familia no cristiana. Yo trato, mis hermanos, de no negociar el evangelio con nadie. Mi esposa le puede decir, porque ni con ella, con nadie. Trato con nadie. Y me hizo una pregunta esta persona, me dice así, era como que si pensaba que yo iba a estar de su lado, porque lo dijo con altivez, dijo, ¿qué tú crees un pastor? Porque ya yo en ese tiempo creo que inicié siendo pastor, no me acuerdo. ¿Qué tú crees un pastor que pasa por el frente de mi casa y ni se para a saludar? Solamente de lejos, me dice a Dios. En ese momento yo siempre digo, Señor, cúbreme aquí. Ahí estaba toda mi familia, no cristiana. Entonces tú pensarías, si digo esto, ofendo a mi familia. Si digo aquello, ofendo a la hermana. Y nosotros estamos para agradar a Dios. Yo dije, bueno, yo quiero imaginar que ese día que él pasó y no saludó, su esposa a lo mejor estaba mala en su casa y él iba deprisa. Yo quiero pensar que ese día se le olvidó algo en su casa. Yo quiero pensar que iba cansado, no había comido por estar en la iglesia sirviendo a alguien. Yo quiero pensar eso. Yo no quiero ser egoísta y decir a mí, si en ese caso esa persona se sintió como así, como egoísta. Yo no le dije egoísta, yo no le dije nada, yo solamente le puse un ejemplo para que ella tomara su parte. Honestamente se endureció, yo noté la cara como, bueno, como que no le sirvió el zapato. O sea, sí le servía, pero no se lo puso. Entonces, es en ese momento que Dios arroja luz a la realidad. Es posible. Ahora, ¿por qué yo opté por eso? No porque yo soy pastor, sino porque yo no sé. Y la palabra dice que el amor todo lo cree, o sea, no pensamos lo peor porque nos lleva a la crítica, nos lleva a pecar, sino que en ese momento decimos, bueno, a lo mejor no sé. Ahora, suponiendo que el pastor, en ese caso por negligencia no lo hizo, Dios también tratará con eso y lo ponemos en oración. Y no digo eso por mí, porque soy pastor, sino en todo el ámbito. Puede ser un familiar, puede ser porque vivimos en un país donde la gente vive sola. Y quizás aquel amigo que te llamaba de repente te deja de llamar. Y podemos caer en tinieblas o amar menos, como dice aquí el apóstol Juan, por tener un pensamiento negativo que quizás no está pasando. No sé cuántas veces nos hemos equivocado, ¿verdad?, al tener un pensamiento, no, seguro fue por esto. Y nos damos cuenta que no y decimos, ay, Señor, perdóname, pensé. Entonces, como no sabemos, ¿verdad?, yo siempre trato en lo más posible de decir, bueno, y fulano, ¿te acuerdas? El chismoso, vamos a suponer que venga alguien. Seguro se ofendió aquel día. Yo digo, bueno, no sé, de verdad no sé. Trato de ser prudente ante Dios y decir, no sé. Sí, pero a lo mejor eso porque él siempre fue así. Sí, pero a lo mejor en este caso no fue así. Y no quiero yo pecar y yo ser el chismoso también. Si no digo, no sé, o sea, cada cosa Dios la va a traer a su luz. Todo va a ser manifiesto. Bueno, volviendo al punto para no extendernos mucho, el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz. Ahora, siempre reitero de que permanecer en luz no es cuando de manera voluntaria amamos al hermano en nuestras fuerzas, o sea, el esfuerzo de amar,
Acuérdense que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Quiero que se queden con esto. La fe consiste en la unión del poder de Dios y la unión de nuestra debilidad, y recibimos ese poder por fe. Pero viene por el oír la palabra de Dios. Una vez tenemos esa capacidad en el Espíritu Santo, entonces sí, de manera voluntaria lo ponemos en práctica. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, pon en práctica los dones. Se lo dijo a Timoteo, úsalos. Haz uso de los dones que hay en ti, que fue por imposición del presbiterio, que son los ancianos que ponen la mano e imparten el don y ese tipo de cosas, o oran por esa persona. Entonces le dijo él a Timoteo, tú ponlo en práctica. No que espere que el Espíritu te tome, y no vino y el Espíritu me tomó, no. Hay una parte que nosotros debemos hacer y es responder. Si usted ve que un hermano tiene una necesidad, usted no debe orar para que Dios ponga un sentir. Si llegó al oído y usted puede, quiere decir que eso es un mandamiento. Porque es como un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el sacerdote vio al hombre tirado y dice, me da mucha pena y eso, pero estoy haciendo una obra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Ir a la iglesia o pararse a ayudar al que robaron y casi lo dejaron por muerto? Esa es la obra de Dios, ese es el propósito. Por eso dice el texto que antes pensaban que estaban en luz porque se enfocaban en lo ceremonial y aborrecían a su hermano. Le ponían carga a sus hermanos. Por ejemplo, una de las cosas que hacían los fariseos era, no tengo tiempo para mi mamá y mi papá, no le doy dinero porque el tiempo y el dinero que le debo dar lo dejo en la iglesia. ¿Cuántas familias se han roto por eso? Divorcios, por no darle la prioridad a la familia, como dice la palabra. Es como que, en el caso ahora de mi mamá me necesitaba. Yo tenía muchas cosas que hacer, tengo que devolver ese aire que está allá, miles de cosas. Pero hay cosas que uno la pone en su lugar. Yo estoy aprendiendo a eso, a decir, Señor, ¿qué va primero? ¿Cuál es el punto de todo? Es como cuando, ¿no se han preguntado por qué cuando la familia decide salir de paseo se pelea tanto? Levántense temprano, vámonos, recójanse, ya hace tarde. O sea, el propósito no es pasarla bien. ¿Por qué se está peleando? Porque se pierde la esencia del propósito de lo que hacemos. Venir a la iglesia no se trata de la ceremonia. Si un día tenemos que cancelar una predicación por una necesidad de alguien, se va a hacer. Porque el punto aquí es las almas, no es el programa. ¿Sí se de entender? Entonces yo quiero ser prudente en ser sensible. Sí, Señor, si un día tú quieres que te adoren, cantemos a ti y eliminamos la enseñanza, es como tú digas. El día que lo ponga en mi corazón lo voy a hacer con temor, pero lo voy a hacer. Porque Dios dice así, porque es lo más importante. Dice más adelante el texto, el 10, voy a retomar, el que ama a su hermano permanece en luz. Y en él, dice, no hay tropiezo. Ahora, tropiezo siempre se utiliza en el caminar, ¿verdad que sí? Bueno, cuando hay luz no hay tropiezo porque estamos viendo. A veces tropezamos por no ver. Oh, no vi ese hoyo, ¿verdad? Por falta de luz o de mirar. Acuérdense que el Proverbio 4:18 dice que la senda de los justos es como la aurora que va creciendo en luz. Estamos creciendo en luz. Entonces aquí vemos que él dice que no haya tropiezo. Y tropiezo aquí está hablando o de tensión o caernos, sino que tenemos un camino constante cada día en crecimiento. El verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué es tinieblas aquí? Aquí dice que la luz es amar al prójimo. ¿Cuál sería las tinieblas? Está bien fácil, es lo contrario. Si la luz aquí es amar al prójimo, las tinieblas serían no amarlo o odiarlo o amarlo menos, vamos a decir. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros estamos en tinieblas? Ahí lo dice. Lo voy a leer otra vez. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe en qué camino anda. Dice, y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque el no amar a tu hermano te ha cegado. Aquí dice el texto. Eso es lo que dice en otras palabras. El no amar a tu hermano te ha cegado. Ahora, es increíble como Dios lo pone, porque el amor al prójimo es lo que evidencia que somos de Dios, ¿verdad?
nosotros vamos a tener personas que van a hablar de nosotros conforme nosotros vivimos, hablamos, nos comportamos. Cuando dicen, por ejemplo, oh, ¿se acuerdan del hermano Manuel? Oh, Manuel, aquel tal, ¿verdad? Oh, el hermano Javier, oh, el que está allá en la esquina siempre, hermano Alfredo, hermano Raymond, Carlos, oh, sí, o sea, siempre hay una relación con. Entonces, quizás hay personas, personas en su pasado que no lo conocen como el nuevo de hoy. Y quizás digan, oh, fulano, por ejemplo, a mí me da risa porque me encuentro con amigos que no saben que soy cristianos y me hablan con malas palabras, como me decían antes. Y yo me río y en ese momento uno como que sé. Pero bueno, uno sabe que no saben y quizás me conocen como un Flemmy de antes, ¿verdad? Y yo tranquilo digo, bueno, no sabe. Y te hablan con un lenguaje como que es el Fleming de antes. Entonces, en ese momento yo no trato de decirle, mira, yo soy pastor, tienes que hablarme con respeto, o sea, no. Sino que le doy tiempo a que mi luz le demuestre. Yo recuerdo un amigo mío una vez me habló y así mismo se acercó a mí y un día me preguntó, me dice, oye, como que te veo diferente, o sea, el día que te vi como que no vi mucho entusiasmo. Digo, no, nada, simplemente que ya no comparto ese tipo de cosas, ni le dije que era cristiano ni nada. Después por el Facebook se dio cuenta. Entonces hay personas que no van a ver eso, pero el tema de hoy, por ejemplo, se llama creciendo en luz. Las luz dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando va a llegar un momento que nuestra luz va a iluminar tanto, porque Dios en su sangre dice que cubre toda nuestra maldad y nos hace ver como luminares en la tierra. Pero la luz, aquí vemos, la práctica de la luz es nuestras obras hacia el prójimo. Eso es todo, así, o sea, así tan simple lo pone. Antes había que hacer una lámpara de oro y poner miles de cosas en la ceremonia, ¿verdad? El tabernáculo de oro y el sacrificio y el animal tenía que estar así, había que orar mirando hacia allá, o sea, tantas cosas y el hombre, me imagino que llegó a un punto que dijo, pero qué tanta, ¿verdad? Qué falta de reposo, como dice Hebreos 4. No había reposo, o sea, era constantemente entra y sale en el tabernáculo. Hoy tenemos la sangre de Cristo para traer a la luz nuestros pecados, para que sean limpiados, y ser honestos para que todo lo que hagamos sea puesto en evidencia, para que Dios nos limpie. Entonces, yo le voy a decir algo para cerrar. Voy a cerrar luego en oración y si alguien se tiene que ir, entiendo, nos quedamos hablando un poquito si tienen algunas preguntas, pero voy a cerrar con esto. Hemos aprendido tanto en esos tiempos de reunión, muchos puntos, muchas aplicaciones y tantas cosas que yo he aprendido muchísimo también estando aquí, y hemos tenido conceptos tan erróneos, y hoy nos damos cuenta de algo tan simple, por ejemplo, de que la luz, encender la luz es el amor al prójimo. Y quizás viene una pregunta de ustedes. Acuérdense que no todos tienen los mismos dones. Chuy está hablando de una serie de dones, se las recomiendo. Escúchenla, está hablando del uso de los dones. No todos tienen los dones. Como Chuy un día decía, por ejemplo, decía que hay un evento y no todos brincan a recoger sillas, porque no todos tienen ese sentir. Ahora, hay lo que se llama un don y hay lo que se llama negligencia también. Entonces, yo entiendo que hay áreas que usted no va a poder operar, pero Dios nos capacitó con dones, virtudes y capacidad para en ese don usarlo para la edificación de mi hermano. No para manifestarlo para que él vea el don de lenguas que tengo, ni para que vea que tengo el don de sanidad, sino usarlo de la manera más sabia para edificar. Por ejemplo, el don de discernimiento, como yo le decía, hay veces que Dios me puede mostrar una persona así, de arriba abajo, y en ese momento yo tengo que tomar eso y como algo preciado y decir, ¿cómo puedo usar esto para edificar? ¿Qué es don de discernimiento? Es mostrar la necesidad y la condición. Cuando el doctor ve la condición es para darnos una receta. Entonces ese es el trabajo del pastor en este caso. Yo veo la condición para poder bendecir, como yo también tengo pastores que ven mi necesidad y me bendicen. Es un trabajo en comunión. Entonces, si queremos crecer de una manera efectiva, debemos de aplicar esto que dice aquí, crecer en luz, aplicar lo más mínimo, mis hermanos, que usted ve en la calle.
en su casa, en la iglesia, debemos de evidenciar esa luz. ¿Cómo? En obrar bien. Puede ser tanto como te vengan a traer una mala información de alguien, de tú callar. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Quiere decir que si me dicen algo mal de Javier, de Luis, de Raymond, yo no debo de tomar eso, ¿verdad? Corroborar con esa persona y difamar, sino que esa información yo la llevo en oración y busco la forma de cómo edificar. Eso es algo que aprendemos. No decir, oh, pero mira, es verdad lo que dice porque fulano me lo dijo también. Entonces estamos destruyendo a esa persona en ese momento. Miren, yo no lo entendía así, pero eso es una forma de amar al prójimo, cubrir sus pecados. No encubrirlos, sino cubrirlos de manera a privacidad. No publicarlo ni difamarlo. Yo conozco personas por nombres que porque me lo han presentado con una mala reputación, le tengo hasta miedo conocerlo. Fíjense el daño que hace esto. Me han dicho, oh no, yo tengo un amigo, ay, tú lo vas a conocer, ya es así, así, así. Y ya tengo una imagen en mi mente que de verdad que no quiero ni conocerlo. O sea, es increíble cómo son las palabras. Sí, ese hombre, si tú supieras, ese hombre me robó. O sea, como cristianos, Pablo dijo, ya no vemos a nadie según la carne. O sea, no debemos de ver las personas como Dios, como están hoy, sino como Dios lo ve en el futuro. Entonces, eso es una forma de amar, cubrir la falta. Yo puedo acercarme a ustedes y en vez de yo, suponiendo que le tengo que decir algo a Javier, ¿verdad? Y me le acerco a Raymond, a Alfredo, y le digo, mira, ¿ves a Javier? Eso que está haciendo allí, eso no está bien. O sea, eso no es amar a Javier, sino que voy donde él de manera privada, como quizás a muchos me le he acercado y le digo, mira hermano, en el amor del Señor te digo esto no está bien. Pero eso viene con un consejo para edificar, porque es más fácil, miren, le voy a decir esto que va a sonar como raro. Puedo usar el ejemplo del mal aliento o tener la nariz sucia. Hay personas que dicen, no sé ni cómo decírselo. Y a veces por no amar al hermano y tener más amor por la reputación de qué va a decir de mí, no lo hacemos. Y preferimos que todos se rían de él al decirle, mire hermano, límpiese la nariz. O mire, me le he acercado algunas veces y tiene que trabajar con el aliento. Tiene que ir al dentista, no sé. Es más difícil porque tenemos miedo de que se ofenda a la persona, nos hable mal. Pero el amor, mis hermanos, cuando usted le da comida a un perro, ¿quién tiene perro? ¿Nadie? Oh, wow. Bueno, Jordi, ¿cómo que no? Pregunté que quién tiene, bueno, se le olvidó que tenía 2 perros. ¿Cuántas veces Sima te ha mordido cuando le das algo de comer? Muchas veces. Entonces, cuando a veces queremos edificar, la persona al tener el corazón no muy bien puesto, te tira y te muerde. O sea, te puede contestar en ira. Entonces, a veces corriéndole a eso, el no sufrir por el hermano nos detiene de decirle eso que Dios, claro, Dios nos da sabiduría, el tiempo, cuándo, cómo se lo decimos, y le decimos. Yo prefiero que un día, imagínense, yo venga aquí muy trajeado, corbatado y con la nariz aquí toda sucio, y todo el mundo, ay, ¿cómo se lo digo? No, dígame, mano, la nariz, hágase así o qué sé yo, porque yo no quiero que la iglesia entera, ¿verdad? Todos están haciendo así ahí. Vi que Miguel se hizo así. Sí. Me he encontrado con personas que yo se lo digo y hay muchos que me han dado la gracia. Y muchos se ofenden también. Sí. Prefiero que solo me vea uno y no todo el mundo. Yo estoy hablando de cosas simples. Es bien simple lo que estoy diciendo. No de forma de burla, sino sí. Se lo van y se le dicen riendo. Sí. Es ahí donde deben, miren, en la iglesia todos tenemos, si se puede decir, discapacidades o incapacidades, podemos decir también, en áreas que no somos muy diestros. O sea, por ejemplo, a veces hablo con Luis, yo estoy aprendiendo a hablar el castellano de manera correcta. A veces me equivoco, pero estoy aprendiendo. Y por ejemplo, Luis, a veces hablamos un poco de ese tema. Y él me dice, no, te he visto, has mejorado. O sea, estoy aprendiendo y lo reconozco y me bendice porque entonces puedo recibir de él en esta área. Cuando voy donde Carlos, yo no sé de mecánica. Le digo, Carlos, aquí yo ni la batería le sé poner el cable, ¿verdad? Y hay preguntas que quizás le haga a muchos que no sé, de verdad. A Jordi de pelota y también a Remo, o sea, no sé. Somos incapaces en muchas áreas. Pero hay áreas en personas que pueden ser físicas, donde pueden ser mentales, pueden ser un poco lentos, un poco muy rápidos, y ahí es donde debemos cubrir esa parte.
y cuando estamos como hermanos en grupo, debemos siempre mirar la necesidad. Hay temas a veces que podemos poner donde vemos al hermano batallando, como que no sabe, no entiende. ¿Qué hacemos cuando identificamos eso? Nos acercamos y cubrimos eso. La palabra dice que al no tan decoroso, o sea, nos pongamos al nivel de él y lo decoremos, o sea, al que le falta algo, que completemos eso faltante. Esa es la iglesia. El hermano no es muy bueno en esto y veo como que está batallando, y pueden haber 2 o 3 que se rían. Bueno, ahí tú te pegas y dices, no, hermano, todo bien, y te vas de su lado. O sea, eso es una forma de amar, porque inmediatamente pensamos que amar al prójimo es al que está enfermo, que está preso. Eso es parte, pero hay tantos puntos pequeños que debemos de practicar en la iglesia que lo ignoramos, ¿verdad? El hermano tiene la corbata torcida, o no sé, o sea, no es que debemos estar pendiente en el sentido de que buscando la falta, pero si viene a nuestro camino, como se le apareció en el camino del sacerdote, el hombre ahí tirado, ¿usted pensó que el llamado no fue para él? ¿Debió orar por el don de servicio? No. Si el problema esa tapita, por ejemplo, esa tapa de agua, está en mi camino, si yo la ignoro, o sea, es porque quiero, pero está allí para que yo la levante, ¿verdad? Si usted está en una silla y ve un papelito y dice, no, los que limpian las recogen. O sea, honestamente, no debemos ser cristianos así. Y hablábamos hace poco, no sé si era aquí o en la célula, de que la luz es lo último o la memoria que dejamos a los lugares que vamos. Cuando preguntan, fulano, oye, el hombre que venía acá, por ejemplo, hoy enterramos a mi padrastro y vinieron gente a dar testimonio de lo que él hacía, y muchos estábamos impresionados porque no sabíamos que él ayudaba a tanta gente y conocía, y mucha gente vinieron. Él fue como mi papá, él fue como mi hermano, él fue como mi mejor amigo, y cuando yo tenía hambre me dio esto, o sea, dando testimonio. Y cuando nosotros nos vayamos con el Señor, o cuando nos vamos de un lugar, ¿qué dicen de nosotros? Nos invitan a una casa, tendemos la cama, nos levantamos temprano, fregamos el plato, o sea, todo eso son principios que son luz también, y lo hacemos por Cristo, ¿verdad? Llegamos a un lugar, estamos en una fila, debemos estar atentos. A los que hay gente que batallan con la ubicación, de repente está en un lugar y como que se le va. Bueno, hay personas que batallan, pero debemos de siempre tomar en cuenta el prójimo. Estamos en la calle, pero miramos si vamos en vía contraria, si viene allá un viejito que va a cruzar. Es cada momento que se aparece esta oportunidad de ser luz, ¿verdad? Y aunque se nos escapan muchas, hay veces que yo por ir deprisa puedo irme en una luz amarilla y luego veo que alguien quería cruzar y digo, ay, Señor, perdóname. Pero lo reconozco y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, debí de aguantarme. Hay veces que vamos en una fila de carros y hay 6 carros que están así, pip, pip, y una persona quiere pasar. Bueno, ¿aguantamos la burla o la presión de la gente para hacer un favor, o que se aguante el del favor para no quedar mal? Es allí que está la decisión. ¿Qué somos, luz o tinieblas? Todo eso se pasa, el día entero nos pasa situaciones. Por ejemplo, yo llego a mi casa a veces, estoy que me duele, mi esposa y mi suegra durmiendo y una taza sucia, mi esposa lo frega mañana. Cosas tan simples, eso es bien simple, pero ¿qué hacemos? Cuando mi esposa se levanta diciendo, no, pero mi esposo estaba despierto, ¿por qué no lo fregó? Ahora está lleno de mime, bueno, no todos saben lo que es mime, de moscas. Mime es un pajarito pequeño que hay en mi país. Sé que en el suyo hay, pero no le llaman mime a lo mejor. ¿Saben lo que es mime o no? Le dije al hermano, ella se está riendo, lengua de mime, no supo lo que es. Sí, Emanuel. No, yo sé. Sí. Digo que Ok. Sí, entonces son cosas que uno dice, no es nada, pero sí es mucho. Sí es mucho. La silla torcida, o sea, tantas cosas que podemos en el camino dejar huellas atrás de todo lo que hacemos. Y yo sé que eso nos va a bendecir y se los voy a orar para despedir los que se tienen que ir, perdón. Pero si tienen preguntas se pueden quedar y podemos chatear un poquito. Amén. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos ha bendecido en gran manera, Señor. Estamos aquí, Padre, porque queremos cada día crecer y parecernos a ti. Yo te pido, mi Dios, que estas palabras queden en lo más profundo de nuestro ser, que aprendamos cada día un poco más y podamos aplicar y ver tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y fortalécelos en sabiduría y en fuerza para
al momento de aplicar, Señor, puedan, Señor, siempre obrar como Cristo lo hizo. En el nombre de Jesús. Amén.